Muy buen día, mi nombre es José Machado y junto con mi compañera Christy Lewis daremos presentación a la exposición final de la Cátedra de Refinación de Petróleos denominado Estimación de Costos. Tenemos como punto número uno capital de inversión. Con 78 miles de millones de barriles de reservas probadas a diciembre del 2003, Venezuela es el quinto país petrolero del mundo. Si se incluyen las reservas de crudo extrapesado y depósitos de bitumen, habría un 235 mil de millones de barriles adicionales, sobre todo en la faja del Orinoco. En el 2003, Venezuela produjo 2.9 millones de barriles diarios, lo que significó una disminución de 231 mil barriles diarios con respecto al año anterior. En el 2003 la producción fue menor debido a una huelga de PDVSA. El consumo doméstico de Venezuela en el 2003 fue de 526 mil barriles diarios, exportándose 2.37 millones de barriles diarios, principalmente a Estados Unidos, que constituía en ese momento el 62% del monto total de las exportaciones. La industria petrolera es la más importante de Venezuela, generando así más del 75% de sus exportaciones, cerca del 50% de los ingresos fiscales del gobierno y el 33% del Producto Interno Bruto. PDVSA, la estatal petrolera por excelencia, es la productora más importante de petróleo de Venezuela y la valoración financiera de sus activos es de 57.500 millones de dólares hasta el 2002. El aporte de PDVSA al fisco fue de 8.133 millones de dólares, discriminado por impuestos a la renta, regalías y dividendos a los accionistas. Venezuela, así, posee 146.5 trillones de pies cúbicos de reservas afines en el 2003 en el subsector del gas natural, constituyendo el país de la región y equilibradamente produce y consume 2.8 trillones de pies cúbicos. Venezuela cuenta con importantes proyectos de gas natural, la cual será analizada más adelante. Las inversiones de empresas que han firmado convenios operativos con PDVSA ascienden hasta 9.980 millones de dólares en el periodo de 1993 hasta 2002, las mismas que figuran dentro de los estados financieros de PDVSA. A este monto se le deben agregar 2.192 millones de dólares del bono de la tercera ronda, es decir, el pago realizado por las empresas inversoras para participar en los convenios operativos. Es importante resaltar que algunos de estos convenios están reservados en exclusividad a empresas petroleras venezolanas, aunque su participación es bastante reducida con respecto al total invertido. La producción realizada por los convenios operativos ascendió en el 2002 a 504 mil barriles diarios, lo que representa el 17% de la producción total de PDVSA, que es de 2.925 barriles diarios, como se mencionó, hasta 2003. Según PDVSA, en el mediano plazo, al año 2009, la producción alcanzaría la cifra de 1 millón de barriles diarios. La segunda modalidad de asociación con el capital privado se ha denominado asociaciones estratégicas y comenzó a ponerse en marcha en 1995, cuando el Congreso aprobó que PDVSA pueda llevar a cabo operaciones con terceros en la puesta en marcha de las grandes inversiones necesarias para la extracción de los crudos pesados de la faja petrolífera del Orinoco. Se caracterizan por ser compromisos de largo plazo entre PDVSA a través de sus filiales y una gama de empresas petroleras internacionales en los que PDVSA participa como socio activo. En la faja del Orinoco se han formado asociaciones estratégicas con las principales majors estadounidenses, tales como Mobil, Texaco, Conoco y Philips, así como con la francesa Total y la noruega Beva Oil, como podemos ver en el cuadro a continuación. Las inversiones de las asociaciones estratégicas han superado los estimados iniciales de 12.600 millones de dólares. Así, de 1997 al 2002 se invirtieron 13.900 millones de dólares y se espera una inversión de 1.400 millones de dólares en el 2003. En el 2002, la producción de crudo pesado por parte de las asociaciones estratégicas se situó en los 410.000 barriles diarios, contribuyendo así con el 14% de la producción total de petróleo en Venezuela, que hasta el momento era de 2.900 miles de millones de barriles diarios. La tercera modalidad de asociación consiste en la exploración de nuevas reservas petroleras, de crudos livianos y medianos, que en 1996 se planteó la necesidad de la apertura al capital extranjero en este sector. Pues se decía que al ritmo actual de las inversiones en exploración de PDVSA, 200 millones de dólares anuales, le tomaría a PDVSA unos 35 años definir si esos recursos existen y, además, le costaría alrededor de 8.000 millones de dólares llevar a cabo dicha actividad. Con la estrategia de inversión en exploración a riesgo y de ganancias compartidas se está llevando a cabo el desarrollo de áreas que podrían contener hasta 23.000 miles de millones de barriles de reservas de crudos medianos y livianos, atrayendo el interés de capitales privados y extranjeros y nacionales. Se estima que podría alcanzarse una producción de 500 millones de barriles diarios hasta el año 2003. La Corporación Venezolana de Petróleo
CBP, por sus siglas, es la filial de PDVSA encargada de coordinar, controlar y supervisar las actividades relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en áreas nuevas, mediante convenios de asociación con empresas inversionistas privadas. Dichas áreas fueron denominadas a favor de la CBP por el Ministerio de Energía y Minas en enero del 1996. Existen entonces 8 contratos firmados con inversionistas extranjeros, que los podremos ver en el cuadro a continuación, el esquema de ganancias compartidas en áreas nuevas. Toda la inversión en exploración, inversiones de riesgo, corre por cuenta de los inversionistas. La inversión de los 3 proyectos en ejecución, La Ceiba, Paria Este y Paria Oeste, ha alcanzado cerca de $1.000 millones hasta mediados del 2003. Se estima que la primera producción comercial de uno de los proyectos en ejecución entrará en operación en 2005, dijo Grisanti en 2004. Referente a las inversiones propias públicas, las inversiones totales de PDVSA han sufrido una transformación importante a medida que se ha venido implementando la apertura desde 1991 en sus diferentes modalidades. En el cuadro que se muestra a continuación, la primera línea se refiere a inversionistas de PDVSA e IP, así como a la refinación, suministro, comercio y petroquímica. Entre el 85 y el 90% de estas inversiones corresponden al rubro de IP, pudiendo apreciar que se tiene una disminución desde $4.516 millones en 1916 a $2.264 millones hasta el año 2000. Esto se debe al hecho de que las inversiones en producción y el mejoramiento que se realizan en la faja petrolífera del Orinoco no figuran en este rubro, sino que son contabilizadas en forma separada por PDVSA. Podemos entonces ver a continuación. Como podemos verificar entonces en el cuadro número 3, las inversiones propias de PDVSA han estado centradas en la exploración y el desarrollo de nuevos campos en la construcción de refinerías. Aun si estas han disminuido fuertemente en los últimos años y en los negocios de PDVSA en el exterior, habiendo también disminuyendo las inversiones de este rubro de 1996 hasta la fecha. Podemos de todas formas contrastar la información con el cuadro anexo en la diapositiva. Pasamos entonces a lo que es la estimación de costos. El plan de negocios de PDVSA entre 2003 y 2008 prevé una inversión total de $43.000 millones, de los cuales $29.000 millones se destinarían a IP, que es Upstream, y $14.000 millones a transporte, refinación y comercialización, denominado Downstream. De acuerdo con el siguiente desagregado: refinación $3.000 millones, sector químico $4.000 millones, gas natural $5.000 millones, carbón y emulsión $2.000 millones. PDVSA está focalizando sus esfuerzos de inversión en 3 áreas fundamentales, que son la máxima valoración de los crudos pesados de la faja del Orinoco y áreas tradicionales, mediante la incorporación de tecnologías de punta con énfasis en la producción y manufactura de crudos de alta calidad y productos blancos. Tenemos también la exploración propia en áreas contiguas a las zonas tradicionales de producción y en nuevas áreas de asociación con empresas privadas, y la exploración y producción de IP, de gas natural, buscando un balance de portafolio con esfuerzo propio y proyectos que requieren inversiones de terceros. Se estima entonces que para la producción de petróleo aumentará a 5.1 millones de barriles diarios y la producción de gas natural a 15.8 miles de millones de pies cúbicos diarios. De acuerdo al plan de negocios, las inversiones de PDVSA alcanzarían los 25 a 28 mil millones de dólares, que es el 60% a 65% del total, mientras que las empresas privadas, Asociación Venezolana de Hidrocarburos, ABHI por sus siglas, tendrían su cargo de 15 a 17.200 millones de dólares, que sería de un 40 al 35% del total aproximadamente. Según ABHI, las inversiones firmes ya comprometidas para el periodo ascienden a 5.240 millones de dólares, de las cuales 4.040 millones de dólares corresponden a los proyectos de petróleo crudo y 1.200 millones de dólares a los del gas natural. En lo que concierne a los proyectos de inversión que están por definirse, las inversiones alcanzarían la suma de 9.600 millones de dólares. Sumados ambos, se llega entonces a la cifra de 14.840 millones de dólares, que está bastante cercana a lo planteado en el plan de negocios de PDVSA inicialmente, lo que nos lleva entonces al siguiente cuadro, el cuadro anexo número 4, donde se podrá apreciar un desglose de lo mencionado anteriormente. Acá podemos notar que es resaltable una vista general, donde una refinería con todos los procesos que impliquen un proyecto es un proyecto de gran magnitud, la cual es complicada la estimación de costos con exactitud plena, ya que, viendo esta como un sistema cerrado, se puede decir que depende de factores externos como son el transporte, explotación y los recursos empleados en ella. Se denotó cómo se ha llevado a cabo en la República Bolivariana de Venezuela según datos oficiales recolectados de PDVSA y datos históricos de la misma. Muchas gracias, los dejo entonces con mi compañera Christy Lewis, que expondrá los 2 puntos restantes.
Prosigamos con el punto de estimación de costo total y de productos. En esta sección se detallan los estimados de costos de construcción que permitan procesar crudo ligero, condensado, corrientes intermedias o algunas combinaciones de estas. Las estimaciones de la línea de base del proyecto incluyen en costo de base de capacidad de cada unidad, la que después se ajusta de acuerdo a la configuración del proyecto. Se debe indicar el tipo de crudo específico para el diseño de opciones. En la refinería se emplearán 3 tipos de petróleo crudo con gravedad API de 19.9, API de 45.2 y API de 55.6. Los ajustes de capacidad sobre la base de estos tipos de crudo se utilizan para determinar el costo overnight de cada proyecto o el costo sin interés. Esto incluye no solo los costos de construcción, sino también el costo de adquisición de las cargas de catalizador inicial para aquellas unidades que lo requieran y los costos de construcción nueva aplicable a los equipos dentro del límite de baterías y a los off-sites. El costo volumétrico overnight de cada proyecto es igual al costo overnight dividido entre la capacidad diaria de la planta o también se divide entre el número de barriles de petróleo crudo que una planta puede procesar asumiendo su carga diaria de diseño. El costo overnight volumétrico se mide en dólares por barril por día corriente. El costo de capital amortizado por barril es la capacidad promedio que debe obtenerse por barril de crudo procesado para pagar el costo del proyecto más los intereses devengados durante el periodo de repago del proyecto. El costo total es mayor que el costo overnight, ya que incluye el interés que se paga durante la fase de construcción y el periodo de cada tramo y los intereses a ser pagados en el tramo anterior se ajustan al cronograma del proyecto. Al emplear el costo total de un proyecto, el costo de capital amortizado por barril se obtiene asumiendo que los gastos del proyecto se pagan a la tasa de interés anual durante el periodo de repago. Para fines ilustrativos, en esta sección se presenta el costo de capital amortizado calculado suponiendo que una tasa de interés anual del 12% y un periodo de repago de 25 años para todos los proyectos. Los intereses devengados se añaden al costo total del proyecto para obtener el costo de capital amortizado, el cual se determina en base de barriles, dividiendo el costo entre el número de barriles de petróleo crudo que la planta procesaría durante el periodo de repago si se operara al 85% de la capacidad. Pasamos a desarrollar la línea base, que serían los costos de refinería o que es el tipo de costo brownfield. La US Energy Information Administration, o por sus siglas EIA, desarrolló una línea de base de costos para las unidades de proceso de una refinería que pudiera existir en una refinería típica en el Golfo de Estados Unidos, con una capacidad de procesamiento de 250.000 barriles diarios. Esta refinería procesa con crudo típico para una refinería en el Golfo. Los costos overnight o costos antes de interés de las unidades de proceso de la refinería se basan en estimaciones desarrolladas por análisis independiente de proyectos. La EIA encargó un estudio al IPA, que es el análisis independiente de proyectos, para validar los costos utilizados para diversas unidades de proceso de refinación modelados en el módulo de mercado de combustibles líquidos del EIA y para fines analíticos. Estos costos se establecen en la tabla que se muestran y se limitaron a ampliaciones de la refinería y además no incluyen costo de preparación de áreas de producción, costo de los gastos auxiliares o costo de puesta en marcha, tales como la compra de catalizador inicial. Pero seguimos con el punto de estimación de costo de capital para una refinería, que es de tipo Greenfield. El EIA ha desarrollado estimaciones de costo de capital comparativos para 2 tipos de petróleo crudo con la finalidad de evaluar los límites superiores del costo de construcción de una nueva refinería. El límite inferior se obtuvo de la data de la construcción de una refinería diseñada para procesar crudo Bakken de gravedad API de 42.3, sin unidades adicionales de conversión profunda. El límite superior provino de una refinería diseñada para procesar crudo maya de 19.9 de gravedad API, con todas las unidades de conversión profunda requeridas.
Debido a la variación en los diseños de refinería, es poco probable que todas las unidades de proceso de la tabla que está presentada en la diapositiva se encuentren en cada refinería. Para el procesado de crudo ultraligero, las unidades de destilación de petróleo crudo a vacío, el hidrocraqueador y las unidades de coqueo retardado no son necesarios, disminuyendo el costo del proyecto de $880 millones en comparación con una refinería para crudos pesados. También se obtiene una significativa reducción de costo, que es aproximadamente unos $100 millones, por la reducción del tamaño de la unidad de craqueo catalítico fluido en más del 50% cuando se procesa un crudo ultraligero. El requisito de tener un sistema de eliminación de azufre integrado se reduce significativamente, estimándose una reducción de $240 millones. El límite inferior del proyecto se reduce aún más por una reducción de los intereses devengados durante la construcción por más de $360 millones. Sin embargo, hay algunos aumentos de costos que se producen cuando se diseña una refinería para procesar crudo ultraligero. Aquí se incluyen $70 millones para duplicar la capacidad de hidrotratamiento de nafta y $60 millones para aumentar el tamaño del hidrotratamiento de queroseno en un poco más del 40%. Además, el costo de hidrodesulfuración para las refinerías de crudo ultraligero se incrementa en $30 millones. Los costos de capital de inversión fijo para un splitter, que son costos de tipo Greenfield, se tiene que una columna de destilación tipo splitter produce 4 corrientes de producto a partir de un crudo con una gravedad API 55.6. Gases combustibles, nafta ligera, nafta pesada y destilados. Los splitters proporcionan materia prima para la industria química en los Estados Unidos o se exportan. El diseño que seleccionó el EIA es lo suficientemente flexible como para procesar corriente tanto de gas natural como de petróleo crudo. Los splitters también se pueden utilizar para retirar corrientes ligeras de corrientes de entrada más pesadas, tales como crudo LOT, antes de enviar las fracciones más pesadas a la refinería. Esto ayuda a reducir los cuellos de botella de las unidades de destilación primaria de crudo. A efectos del presente análisis, los supuestos adicionales incluyen el splitter que se ha diseñado para procesar crudo Eagle Ford de 55.6 API y no se requieren unidades adicionales para retirar azufre. El EIA estima que un splitter de Greenfield para procesar 50.000 barriles por día más un estabilizador tendrían un costo overnight de aproximadamente $140 millones o $2.83 por barril por día corriente. Esto resultaría en un costo de capital amortizado de $1.30 por barril, suponiendo una tasa de interés anual del 12% y un periodo de amortización de 125 años, y que el splitter opera a un 85% de su capacidad de diseño por día. Este costo no es directamente comparable con el costo de una refinería Greenfield porque el splitter está diseñado para procesar crudo Eagle Ford de 55.6 API, mientras que la refinería de Greenfield está diseñada para procesar crudo Bakken de 42.3 API. Además, el splitter no tiene unidades de conversión y sería construido en 2 años en lugar de 3. Los costos de capital de inversión fijo para una refinación de hidroskimming, que es tipo Greenfield y tipo Brownfield, es que una refinería de este tipo, también conocida como una refinería con reformador, produce las corrientes básicas de productos refinados e incluye unidades de conversión que producen nafta reformada de alto octanaje y nafta ligera para mezcla de gasolina del motor. También produce jet kerosene y combustible diésel. La refinería hidroskimming está diseñada para procesar una materia prima similar a la de una refinería Greenfield para un crudo ultraligero. Su capacidad es menor que una refinería de similar tamaño, ya que incluye algunas, pero no todas las unidades de conversión que se diseñan para una refinería de conversión profunda.
Además de la columna de destilación de una refinería de este tipo, incluyen unidades de hidrotratamiento de nafta ligera, nafta pesada, jet fuel de diésel, una reformadora de nafta y procesamiento de gas. El EIA estima que una refinería nueva del tipo hydroskimmer de 100.000 barriles por día tendría costos de inversión en capital fijo de aproximadamente $720 millones o $7.170 por barril por día. Esto resultaría en un costo de amortización de 3.59 barriles por día, dólares por barril, asumiendo una tasa de interés del 12% para un repago en 25 años y asumiendo que la refinería opera al 85% de su capacidad de diseño. El EIA estima que una refinería del tipo Brownfield Hydroskimmer con una capacidad de 100.000 barriles diarios costaría $530 millones, asumiendo una tasa de interés anual del 12% para un repago de 25 años y suponiendo que la refinería Brownfield Hydroskimmer opera al 85% de su capacidad de diseño. Con respecto al punto de costos de productos obtenidos en el procesamiento de refinación venezolano, es de destacar que del proceso de refinación en Venezuela existen muchas ramas a estudiar. Sin embargo, nos enfocaremos a los dos tipos de mercado que se manejan, que es el nacional y el internacional. Los datos recolectados por PDVSA hasta su último informe visible en la página web oficial, que es del año 2016, se tienen los datos de exportaciones de los diversos productos. Y con respecto a la comercialización internacional de productos al Delta y con el objetivo de cumplir con la visión geopolítica de Unión Latinoamericana, filial de PDVSA, logró colocar 5.1 millones de galones de lubricantes terminados en el año 2016, 96.2 millones de galones de combustible de gasolina y diésel y 1.5 millones de galones entre asfaltos y bases lubricantes, conjuntamente con las filiales internacionales, y esto representa un aumento volumétrico en el total de productos de 13 millones de galones en relación con el año 2015. Procedemos a detallar el mercado asiático y chino. En general, el comportamiento de las ventas de hidrocarburos de PDVSA al continente asiático entre los años 2010 y 2015 muestra el aumento de las colocaciones de crudo y productos en esa región. En el año 2016 hubo una leve disminución, específicamente la renovación del tramo A y B, en concordancia con el alineamiento de la diversificación de nuestros mercados. En la siguiente tabla se muestra el volumen entregado por contrato durante el periodo 2007 a 2016. Referente al mercado interno, tenemos que durante el año 2016 a nivel volumétrico se vendieron 510 millones de barriles diarios de productos refinados y gas natural licuado. Esto significa 84 millones de barriles diarios menos en comparación con el 2015, en el cual se vendieron 524 millones de barriles. La disminución en el consumo interno obedece principalmente al plan de lucha contra el contrabando de extracción de combustible que planteó el Ejecutivo Nacional. En la tabla se muestra el dato histórico de las ventas de combustible líquido y gas natural de PDVSA en el mercado interno desde el año 2016. Actualmente tenemos que al cierre de 2016 operaban 1.658 estaciones de servicio activas para la comercialización de combustible. Tenemos hoy en día que esta cifra no es ni siquiera de cerca asemejante a las de la actualidad, lo que nos permite tener un enfoque más acertado sobre la verdadera situación actual. Espero que nuestra exposición les haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Gracias.